Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de la asignatura de Biología de primer grado a la programación de Aprende en Casa. Recuerden que esta es una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para que desde su casa tengan acceso al conocimiento y mantengan el seguimiento de sus estudios. El título de esta sesión es ¿En dónde reside la continuidad de la vida? Donde verán las características y funciones básicas de los cromosomas, genes y ADN. No olviden integrar en la carpeta de experiencias las ideas principales del tema, anotaciones y preguntas. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. ¿Qué les parece esta frase de James Watson, uno de los descubridores del secreto de la vida? Iniciaremos con la estructura básica que nos conforma como seres vivos. Viajaremos al núcleo de nuestras células. Conoceremos sus características, componentes y funciones. Continuaremos con los cromosomas, contemplaremos su danza y llegaremos hasta nuestros genes. Veamos qué se almacena en el núcleo de la célula y cuál es su tarea. Tu cuerpo es una máquina perfecta, diseñada para caminar, correr y saltar, entre muchas otras cosas. Y esto es gracias a las células que lo conforman. Como sabes, tenemos diferentes tipos de células en cada uno de nuestros órganos y tejidos. Tenemos células de la sangre, células musculares, células óseas y células del cerebro llamadas neuronas. Y cada una, por diferente que sea, cumple una función vital en nuestro organismo. ¿Alguna vez te has preguntado quién dirige el funcionamiento de la célula? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 2, 10, ADN, instrucciones de vida, el timonel celular. En su equipo, Laura es la capitana y dirige a sus compañeras. En la escuela, el director es quien dirige el plantel. Y en la célula, el núcleo dirige todas las actividades celulares. ¿Quieres saber cómo lo hace? El núcleo dicta las órdenes para que la célula funcione adecuadamente. Todas las células tienen un núcleo que las dirige. En las células eucariontes, como las humanas, el núcleo está formado por las siguientes partes: la envoltura o membrana nuclear, el nucleoplasma o jugo nuclear, el nucleolo y la cromatina. Analicemos cada una de estas partes y sus principales funciones. La membrana nuclear protege al núcleo y lo separa del citoplasma. Has de saber que, a diferencia de la célula humana, un organismo procarionte, mejor conocido como bacteria, no tiene membrana nuclear que separe su núcleo del citoplasma. ¡Qué curioso!, ¿verdad? Volviendo a la célula humana, la envoltura nuclear tiene varios poros que permiten el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Dado que los poros de la membrana llegan a ocupar hasta el 20% de su superficie, el intercambio es constante. Ahora bien, dentro de la membrana nuclear se encuentra el nucleoplasma, que es el contenido interno del núcleo. Y en el nucleoplasma se encuentra el nucleolo y la cromatina. El nucleolo es una estructura esférica sin membrana, mientras que la cromatina es la sustancia fundamental del núcleo, ya que contiene algo muy importante: el ácido desoxirribonucleico. Su nombre puede parecer complicado, pero no lo es, pues también se le conoce como ADN. Detengámonos un poco en él. Su importancia radica en que contiene la información genética de cada célula, es decir, la información de cómo somos cada uno de nosotros. Pero el ácido desoxirribonucleico o ADN hace eso y muchas cosas más. Entre sus funciones dentro del núcleo de la célula destaca la de formar el ácido ribonucleico, llamado también ARN. A este proceso se le conoce como transcripción. Posteriormente, el ácido ribonucleico o ARN sale del núcleo a través de los poros de la membrana nuclear. Llega al citoplasma y colabora en la formación de proteínas. A este proceso se le llama traducción. Cabe resaltar que hay 3 tipos de ARN: el mensajero, ARNM, el ribosomal
ARNR, y el de transferencia, ARNT. Y cada uno de ellos interviene en diferentes procesos dentro de la célula. Cuando la célula no está en proceso de división, la cromatina se expande en el nucleoplasma ocupando todo el interior del núcleo. Mientras que, para lograr la división celular, la cromatina se organiza y forma los cromosomas que contienen la información genética. Así, la célula se duplica gracias al trabajo del núcleo. Como has podido ver, cada una de tus células es como una pequeña fábrica que trabaja constantemente. Y todo ese trabajo es dirigido por el núcleo. Entonces, el núcleo es el timonel celular. Y gracias a su incansable trabajo, puedes correr, saltar, moverte, estudiar y hacer todo lo que te gusta. Como vimos, en el núcleo se dictan las órdenes para el funcionamiento de cada uno de los millones de células que conforman nuestro cuerpo y su funcionamiento. Dentro de las estructuras que contiene el núcleo, destaca la cromatina, que puede encontrarse dispersa o formando los cromosomas cuando la célula se divide. ¿Cuándo ocurre la división celular? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo participan los cromosomas durante este proceso? Todas las preguntas e ideas principales las pueden anotar en su carpeta de experiencias. Los invitamos a ver el siguiente audiovisual, que se centra en las características básicas de los cromosomas. El crecimiento de nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos es posible gracias a la reproducción celular. Pero, ¿sabes cómo se reproducen las células? Vamos a investigarlo. Para lograr tu crecimiento y el de todos los seres vivos, las células se dividen constantemente regenerando los tejidos necesarios para el desarrollo. Para dividirse, la célula pasa por 3 momentos: la interfase, la mitosis y la citocinesis. En la interfase, el ADN se duplica preparando a la célula para dividirse. Este ADN se encuentra acompañado de proteínas y forma la cromatina. La cromatina en forma laxa se junta y se condensa hasta formar las cromátidas. Cabe destacar que las cromátidas tienen toda la información genética de la célula. Se duplican duplicando el ADN. Y en la mitosis se juntan en pares para formar los cromosomas. La mitosis es un proceso que se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina comienza a condensarse y forma los cromosomas, los cuales se caracterizan por tener 2 cromátidas que se unen. El nucleolo y la membrana nuclear desaparecen poco a poco. Cada centriolo se mueve hacia uno de los polos. El citoplasma se organiza y en él se forman varias fibras proteicas que se estiran y se unen a los centriolos. A esta estructura, formada por las fibras proteicas y los centriolos, se le llama uso mitótico. Y finalmente, las fibras proteicas del uso mitótico se estiran y se unen a los cromosomas para controlarlos. En la metafase, las fibras proteicas colocan a los cromosomas bien condensados justo en la mitad de la célula. Estos cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial. En la anafase, las fibras proteicas jalan a los cromosomas para separar por completo sus 2 cromátidas, las cuales a la vez son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Como ambas cromátidas son exactamente iguales, porque una es réplica de la otra, en ambos extremos de la célula se cuenta con la misma información genética. En la telofase, las cromátidas terminan de llegar a los polos y se descondensan, por lo que reaparecen los nucleolos. Las fibras proteicas se disuelven y las envolturas nucleares reaparecen. Aquí termina la mitosis e inicia la citocinesis. Finalmente, en la citocinesis, la célula se va estrechando por la mitad hasta que se rompe en 2. Es así como se forman 2 células con la misma información genética. Después, el ciclo celular vuelve a comenzar. Es fascinante, ¿verdad?
Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46, y se dividen cada día, cada hora, cada segundo. En el cuerpo humano, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. A esta división celular se le llama mitosis, y gracias a ella, el ADN de una célula progenitora se comparte a las células hijas, duplicando cromosomas en una danza infinita de reproducción celular. ¿Qué les pareció la danza que realizan los cromosomas cada vez que nuestras células se duplican? Recordemos que esto sucede cuando las células mueren y deben ser reemplazadas por otras nuevas. Este proceso también ocurre cuando crecemos, pues el número de células aumenta. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, la mayoría de ellos en forma de X, encerrados en el núcleo. Los cromosomas son los portadores del ADN, molécula que contiene nuestro código genético. ¿Qué hace la comunidad científica para conocer el genoma de nuestra especie? ¿Para qué puede servir conocer el ADN de las personas? ¡Vamos a verlo! El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que conforma el material genético. En este ácido se encuentran todas las características hereditarias de los individuos y la información necesaria para fabricar las proteínas requeridas en el funcionamiento de las células. Pero, ¿realmente para qué nos sirve conocer el ADN de una persona? Antes de responder a la pregunta planteada, primero recordemos que la humanidad no cesa en su curiosidad por conocer y entender qué es la vida. Con esta consigna, un grupo de investigadores en Estados Unidos iniciaron el Proyecto Genoma Humano, que consistía en desarrollar métodos y técnicas bioquímicas para entender el ADN, lo que ahora conocemos como secuenciación. Poco después, dada la magnitud e implicaciones de este proyecto, se creó el Consorcio Público Internacional, con más de 1,000 investigadores en más de 16 universidades e institutos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y China, entre otros. Aunque también por su lado, el Dr. Craig Venter fundó Celera Genomics, una compañía privada cuyo objetivo era secuenciar el genoma humano mediante una técnica automatizada. De esta manera comenzó la carrera por secuenciar el genoma humano. Pero, ¿cuáles son los usos de la secuenciación del ADN? Gracias a la secuenciación, ahora es posible determinar el orden de los nucleótidos de una molécula de ADN. Y eso ha ayudado a comprender mejor cómo se relacionan los cambios de ciertas secuencias de genes con algunas enfermedades y cómo podrían ser regulados con nuevos medicamentos. Con ello, ha sido posible diseñar nuevos tratamientos y corregir algunas alteraciones. Por ejemplo, se han podido detectar distintos tipos de leucemia. También sabemos que solo unos fragmentos de ADN entre genes presentan una gran variabilidad y por eso sirven de marcadores, lo que da la pauta para determinar que la secuencia sea única para cada ser humano, como una huella digital. Por esta razón, la secuencia de genes puede ayudar, por ejemplo, en la medicina forense para determinar la identidad de algún sospechoso o víctima. Cabe resaltar que el ADN que se secuencia puede ser tomado de fuentes como la sangre, el semen, el pelo, la piel y la saliva. Sin embargo, como el material que se extrae no es mucho, se hace necesaria su amplificación mediante técnicas como PCR. Siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. La PCR permite tener muchas copias de la secuencia de ADN gracias a la acción de una enzima llamada ADN polimerasa, que replica las hebras de la muestra de ADN. Esta técnica también se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso algunas ramas de la ecología. La secuenciación del ADN es una serie de procesos químicos y biológicos desarrollados por un grupo de científicos de todo el mundo. Y gracias a sus descubrimientos, fue posible desarrollar el procedimiento conocido como PCR, el cual, a partir de una mínima muestra de sangre o saliva, puede replicar la cadena de ADN.
Conocer el ADN nos permite saber más sobre la herencia, las enfermedades, la identidad y el parentesco. Además, tiene varias aplicaciones científicas. Qué interesante ver que a lo largo de la doble hélice de ADN, los genes se encuentran ensartados, como perlas brillantes en un hilo. También es apasionante saber que el rápido avance de la tecnología y el intenso esfuerzo de la comunidad científica ofrecen la promesa de revolucionar los tratamientos médicos, crear nuevas terapias y curar enfermedades que en otros tiempos eran incurables. La secuencia de genes ha permitido leer el código de la vida, saber más acerca de la herencia biológica y conocernos más. Por ejemplo, saber que la diferencia entre un virus, un pez, un insecto, un ratón y un ser humano está en la secuencia de genes. ¿Cuál de todos los seres vivos creen que tiene más genes en su organismo? Escuchemos lo que dice el doctor Lascano. El color de ojos, el tipo de cabello, la apariencia física es producto de nuestra genética. Los genes, también conocidos como instrucciones, determinan todos los aspectos de un organismo. Pero ¿cuántos genes componen al ser humano? En la época, y estamos hablando de hace 15 años más o menos, todo el mundo pensaba que tendríamos unos 100,000 genes los humanos. Y entonces era un poco la extrapolación de un gen, una proteína, un gen, un rasgo de los seres vivos, un gen inteligencia, un gen rodilla, un gen preferencia sexual, esta cosa tan reduccionista, hasta que nos dimos cuenta que tenemos menos genes que algunos reptiles y que lo que hay es una edición de genes. Pero el cálculo que la mayoría de los científicos aceptaría es que tenemos unos 20,000 genes. Estos genes conforman el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es la molécula informativa de la vida. Las moléculas del ADN están conformadas por 2 hélices torcidas y emparejadas. Cada hélice está compuesta por 4 unidades químicas denominadas bases nucleótidas: adenina, timina, guanina, citosina. El genoma humano contiene aproximadamente 3 millones de estos pares de bases, que se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas las células, que a su vez se pueden secuenciar. Pero hay un rejuego. Piense, por ejemplo, en la palabra hipótesis. Una tesis puede ser una tesis, digamos, de un estudiante de licenciatura, plagiada o no, o puede ser una hipótesis, le agrego el prefijo hipo, y entonces se convierte en una propuesta teórica sobre algo que puede ser. El lenguaje está lleno de eso, y la expresión de los genes funciona como una especie de lenguaje en ese sentido. Los avances en genómica han permitido la clonación de mamíferos, entre ellos la oveja Dolly, el primero clonado de la historia. Dolly se desarrolló casi completamente bien, excepto por un problema, que habían secuenciado el DNA, habían clonado el DNA del núcleo, de la madre, pero no clonaron las mitocondrias. Las mitocondrias fueron bacterias de vida libre, tienen su propio DNA, tienen su propia genética, que es una genética como la de las bacterias. Y los humanos heredamos las mitocondrias de las mamás. O sea, un humano, cualquiera, usted, yo, los compañeros de las cámaras, etcétera, somos más hijos de mamá que hijos de papá. Si alguna razón tiene el 10 de mayo, es celebrar la herencia de las mitocondrias. La gente ha querido clonar humanos desde hace décadas. Ha querido hacer experimentos al respecto extraordinarios. Por ejemplo, hubo un científico soviético que quiso clonar células humanas, femeninas, en chimpancés. Y esto en la época de Stalin, que cuando finalmente dijeron, bueno, este experimento no está prosperando, lo suspendieron. Y yo he conocido gente con educación universitaria y demás, que por ejemplo para resolver problemas de próstata o de diabetes o qué sé yo, buscan trasplantes de tejidos de cerdo. Yo creo que allí más vale mantenerse a distancia. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta última parte?
Fue muy interesante saber que tenemos menos genes que algunos reptiles. ¿Ustedes a quién de sus familiares se parecen más? ¿Cuál característica física es más común en su familia? ¿Quiénes la presentan? Elaboren un árbol genealógico. Incluyan a sus padres, abuelos y bisabuelos. Pueden realizar dibujos o describir en general rasgos personales como color de ojos, pelo, tipo de nariz, complexión, tipo de sangre o incluso manifestación de alguna enfermedad de origen hereditario. Guarden las notas de los aspectos más relevantes de esta sesión y su árbol genealógico en la carpeta de experiencias. Para conocer más sobre este apasionante tema, les recomendamos la lectura del libro de Horacio García Fernández, La cacería del genoma humano. Hemos llegado al final de este asombroso programa. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!